Redacción internacional, 14 de junio, F. Estados Unidos y Chile, los dos países que lideran el plan de vacunación contra la COVID-19 en América, no tuvieron hoy las mejores noticias, mientras el país norteamericano se encontraba este lunes a punto de superar las 600.000 muertes por la COVID-19, las autoridades chilenas pedían medidas más firmes para controlar las infecciones y fallecimientos. El último recuento de la Universidad Johns Hopkins daba cuenta de un total de 599.943 decesos, pero la media de casos de COVID-19 de los últimos 14 días en Estados Unidos, el más afectado en el mundo, estaba hasta el domingo en 14.288, la más baja en más de un año, mientras que los fallecidos fueron 363, la menor desde marzo de 2020. Ahora el énfasis de la vacunación recae en la población más joven, más reacia a inocularse, pero así como, aún a pesar de la dura cifra de las 600.000 muertes, se percibe en Norteamérica una sensación de estarle doblando el espinazo a la pandemia. En el sur todavía se escribe un capítulo lleno de mucho dolor y pedidos de medidas extremas. Los fríos números indican que en las Américas se han registrado hasta la fecha un total de 69.690.628 casos y 1.831.222 muertes conforme a lo consignado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero las tendencias señalan que será América Latina la que más tarde en recuperarse del golpe pandémico del coronavirus. Homenaje a los trabajadores esenciales en Nueva York. En ese espíritu de mejora, las autoridades locales de Nueva York decidieron hoy que el próximo 7 de julio se llevará a cabo un gran desfile presencial dedicado a los trabajadores esenciales que han estado en la primera línea contra la COVID-19. La ciudad de Nueva York fue en marzo y abril de 2020 uno de los focos mundiales de contagio del coronavirus, lo que obligó a que una de las urbes más activas del mundo parara casi que por completo su actividad, menos las más esenciales, según cifras de los responsables de salud de la Gran Manzana. El 69,9% de sus residentes ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el índice medio de positividad de los últimos 7 días en el estado es del 0,41%. Al atenerse a los números, parece que la tan ansiada meta de la inmunidad de rebaño está cerca en la capital del mundo. Nada para celebrar en el sur, mientras en el norte ya piensan en el después de la pandemia. En el sur las cifras de infecciones y fallecimientos muestran una preocupante constante al alza y motivan pedidos de acciones radicales. Este lunes, el Colegio Médico de Chile pidió endurecer las cuarentenas existentes y la suspensión del pase que otorga ciertas libertades a quienes ya están inmunizados. Chile es el país latinoamericano que más rápido ha avanzado en cuanto a la vacunación contra la COVID-19, pero eso no ha impedido que se presente una segunda ola de positivos que tiene a Santiago en este momento en una cuarentena total. Por otra parte, las autoridades chilenas prohibieron este lunes las segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca para hombres menores de 45 años, cuyo esquema se completará con dosis del preparado de Pfizer. Colombia, por su parte, batió por tercera jornada consecutiva su récord de muertes en un solo día con 588 defunciones, lo que eleva a 96.366 el número de fallecidos por la pandemia en el país, algo que es atribuido por las autoridades a las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno que empezaron a finales de abril, cuando comenzó un alargado tercer pico de la enfermedad. En Argentina suben los casos y la polémica a pesar de las duras restricciones adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández el pasado mayo, cuando solo en el día 27 se presentaron 41.080 casos. Las cifras volvieron a subir, ya que se reportaron 21.292 nuevas infecciones y 687 fallecimientos. La cifra de positivos en coronavirus subió en 8.249 en las últimas 24
24 horas. Todo esto en medio de un agrio debate en el que la oposición acusa al gobierno de lentitud en el proceso de vacunación y en el que la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a llegar a un acuerdo básico mínimo para dejar fuera de toda discusión la campaña de inmunización. Además, la oposición también acusa al gobierno de orientación peronista de actuaciones turbias en la negociación para llevar al país las vacunas de Pfizer. En Argentina, 13 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que 3,3 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda dosis. Ecuador entra en la fase 2 de vacunación. El nuevo gobierno de Ecuador, presidido por el centro derechista Guillermo Lasso, comenzó en la fecha la aplicación de la fase 2 del plan de vacunación 9/100, tras haberse completado una primera dirigida a mayores de 65 años y personas con condiciones graves. El plan debe su nombre a que, según las metas gubernamentales, se debe vacunar a 9 millones de personas en 100 días. La fase 2, denominada Nos Cuidamos, incluye un cronograma para la vacunación de población de 50 a 64 años y personas de 16 a 49 años con condiciones graves, enfermedades crónicas o una discapacidad superior al 50%. Agencia EFE.